¿Por qué enseñar ciencias sociales? ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 12. Literatura y ciencias sociales. Diálogos y tensiones. Es habitual que ciertas piezas literarias como novelas o cuentos formen parte de los desarrollos didácticos en las clases de ciencias sociales, en particular para trabajar contenidos históricos. Se las suele trabajar como disparadores e incluso también como fuentes de información para la construcción de saberes vinculados a ciertos recortes de las realidades sociales del pasado. En este episodio nos vamos a dedicar a repensar estas prácticas, ¿sí? Buscando sobre todo reflexionar acerca de cuáles son los objetivos de aprendizaje que se ponen en juego y sobre todo poniendo en relieve los puntos de contacto y las diferencias entre ambos registros y lenguajes. En principio es necesario destacar que la literatura es una expresión artística, ¿sí? Que persigue fines, podríamos decir, vinculados a la construcción de sentidos estéticos, muy distintos a la lógica de promover el conocimiento de la realidad social. En consecuencia, el uso del lenguaje en la literatura tiene objetivos que se alejan de los propios de la enseñanza de las ciencias sociales en general y de la historia en particular. En el caso específico de la literatura ficcional, las figuras retóricas que se entrecruzan de manera permanente en el texto literario con imágenes, situaciones, escenarios, personajes, son producto de la subjetividad del autor o de la autora. Es por eso que tanto el lenguaje como los propósitos de la literatura ficcional se diferencian de los propios de las ciencias sociales. No es objeto de este episodio indagar en las posibles articulaciones entre el área de prácticas del lenguaje o lengua y literatura y el área de ciencias sociales, porque esos vínculos son inevitables, indiscutibles, respecto a lo que es la escritura, la lectura, la oralidad, y están ya muy abordados desde el punto de vista de la didáctica específica y oportunamente nos dedicaremos a ellos. En esta oportunidad nuestra reflexión tiene más que ver con las posibilidades y los límites de la literatura ficcional en relación con la construcción de saberes vinculados al conocimiento de realidades sociales del pasado. Ese es el asunto que nos interesa. En particular nos referimos a la literatura contemporánea, novelas, cuentos, cuya trama está ambientada en dicho pasado, ¿sí? Destacamos esto porque muchos textos de literatura ficcional, hayan sido o no concebidos con la intención de reconstruir algún pasado o algún aspecto del pasado, con el paso del tiempo se transformaron en testimonios de la sociedad o de la época en que fueron hechos y por lo tanto pueden ser pensados como recursos para aproximarnos al pensamiento de esa época, con herramientas que en la escuela no solemos trabajar o no suelen ser las más frecuentes. Acá el problema central en el que nos queremos meter es el de la reflexión acerca de las líneas de separación entre ficción y realidad en la literatura contemporánea vinculada a la historia. Es una línea muy delgada, ¿sí? Llena de grises, obviamente. Sabemos que el conocimiento del pasado que construyen las ciencias sociales no deja de ser un relato, ¿sí? No deja de ser una mirada posible acerca de un objeto de estudio. Pero se trata de una mirada, de un relato construido a partir de un método de investigación que se vale de ciertas reglas y procedimientos, construido con fuentes, enunciado en términos que distan de las formas de enunciar y de comunicar que propone la literatura. A eso se agrega el hecho de que muchos textos con los que se enfrentan también los historiadores suelen ser fuentes que en algún sentido son literarias, epistolares, autobiográficas, memorias, diarios íntimos, cuadernos de viajes, ¿sí? Y para agregarle más complejidad al asunto, regresemos entonces sobre nuestro objeto, que es la literatura contemporánea, entre comillas,
para niños y adolescentes, es esto un debate que ahora no nos involucra. Muchos de esos textos tienen gran circulación hoy en día en las aulas, sobre todo del nivel primario, y tenemos ahí una serie de autores y de autoras de ficción literaria que realizan profundas investigaciones al momento de iniciar la escritura, buscando darle no solo verosimilitud a los textos, sino también de ofrecer un escenario documentado, ¿sí? Que pueda dar cuenta de algunas características de ese pasado. Los nombres de los personajes, la vestimenta, los entornos, todo está muy analizado, muy documentado, muy cuidado. Y de hecho hay textos de autores contemporáneos, de literatura infantil y juvenil, entre comillas, nuevamente, que trabajan entonces con mucho detenimiento la construcción de los escenarios en los cuales se desarrollan sus historias. Creemos que ahí se puede encontrar, sin duda, un punto de contacto valioso entre la literatura y la historia. Es por eso que nos parece importante y central, como siempre, destacar el rol del docente al momento de seleccionar los textos. Esto es fundamental. En primer lugar, porque va a ser necesario conocer a fondo esos textos para poder discernir entre la información histórica y los elementos que hacen a la construcción narrativa, y así poder generar escenarios didácticos específicos de cada área que permitan abordar, por un lado, la dimensión literaria y otros en los cuales se pueda nutrir de esos sentidos que se construyeron, pero trabajar los asuntos, los temas, el recorte, desde fuentes propias de las ciencias sociales. De esta manera va a ser posible diferenciar de manera más clara la dimensión ficcional y abordarla de los enfoques didácticos de la lengua y la literatura, las prácticas del lenguaje, y por otro lado, la cuestión histórica, social, y trabajarla con las fuentes propias de las ciencias sociales. Entonces, la ficción lo que hace es habilitar la posibilidad de una identificación con alguna realidad narrada, que es muy difícil lograr desde las fuentes propias de las ciencias sociales. Permite romper con miradas de tipo a veces egocéntricas o etnocéntricas acerca del momento histórico que estamos trabajando, repensar los vínculos sociales, los estereotipos, los aspectos vinculados a la vida cotidiana en esos contextos lejanos, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Y esto favorece la problematización y permite poner en evidencia ciertos anacronismos con los que solemos mirar el pasado. Pero movernos en el plano de la construcción de sentidos es una cosa, y otra es pensar el texto literario como una fuente de información histórica, ¿sí? Esa nos parece que es el centro del asunto. Entonces, en síntesis, conocer el límite entre el relato y la ficción nos va a permitir repensar el lugar de la narrativa ficcional en las clases de ciencias sociales. Un texto literario puede abrir sentidos, estimular la curiosidad, apelar a la subjetividad, ofrecer pistas sobre un pasado que luego necesariamente deberá ser abordado con fuentes propias de las ciencias sociales, si el objetivo es, obviamente, construir conocimientos acerca de la realidad social, que es el objetivo de las ciencias sociales en la escuela, ¿verdad? Bueno, como siempre, agradecemos muchísimo la escucha y quedan todos y todas invitados e invitadas al próximo episodio.